Bien, estamos con el profesor Raúl Mamani, quien es integrante de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación, a Juanita, bueno, a vos Marcelo, y un saludo muy grande a la audiencia de San Pedro. Bueno, nuestra preocupación viene justamente la salud del docente. Lamentablemente la provincia de Jujuy tiene los índices más altos de fallecimiento de docentes a nivel nacional. No se los ha vacunado, ¿sí? Corren en riesgo su salud debido al formato que tiene la educación en la provincia de Jujuy. Muchos docentes se tienen que desplazar desde su lugar de origen para poder cumplir con su trabajo. Han sido totalmente abandonados por este gobierno provincial de Gerardo Morales. Bien, Marcelo, la verdad que hiciste un resumen bastante interesante con lo que estamos viviendo los docentes, pero hay que sumar ahí a la comunidad educativa, porque no es solamente el docente que está padeciendo, sino que también hay que pensar en los cientos y cientos de estudiantes que se enfermaron en este proceso y por supuesto que enfermaron a la familia. De eso nadie habla, ¿no? No, de eso nadie habla. De los chicos que se contagian en las escuelas o no en la escuela, pero que son justamente transmisores del virus para tanto los docentes, el personal administrativo, de servicio y hasta de su propia familia. Exactamente, porque mira, nosotros como Corriente Nacional Conti Santoro, antes de que empiece el ciclo 21 este año, nosotros habíamos dicho que teníamos una definición que en un momento, imagínate, para enero, febrero sonaba muy fuerte, que estamos en un proceso de iniciar un crimen social. Nosotros caracterizábamos que era eso y éramos la única corriente a nivel nacional dentro de los docentes que nos oponíamos a regresar a la escuela. Nosotros decimos, sin vacunación no podemos volver a las escuelas. Y teníamos un fundamento porque la educación no es una actividad más, es una actividad que moviliza muchísima gente. Nosotros calculábamos que 20 millones de personas se iban a movilizar de nuevo a nivel nacional y en Jujuy seguramente nosotros sacábamos un número, casi 100.000 personas se iban a movilizar, con docentes, estudiantes y la familia, que muchos chicos son trasladados por los padres hasta las escuelas. Y esto es claro porque si uno se pone a mirar los números, en marzo, a nivel nacional, los casos eran 4.000 por diarios. Y cuando empezó, lamentablemente los casos exponencialmente empezaron a crecer. Y solamente, bueno, ahora ya estamos rondando siempre una media de 30.000, llegamos a un momento a 40.000 casos a nivel nacional, y bueno, y acá en la provincia, para ir un poco más cercano a estos días, 4 días dieron más de 200 casos positivos. Y son los datos oficiales, ¿no? Sí. Sabemos que muchas veces nos mienten de que los números son eso. Entonces, la verdad que por ahí uno se pone a fijar de manera más general de cómo está la situación. Ahora, vamos a las escuelas. Ellos hablaban de, cuando digo ellos, me refiero al gobierno nacional, porque son tan responsables como Gerardo Morales y el gobierno de Fernández. Porque si recuerdan los docentes, aquellos que nos están viendo, para mediados de febrero vino el ministro de la Nación de la Educación, que fue Trota. Hizo una visita por la provincia y así recorrió por todas las provincias. Y lo que venía a hacer este ministro es tratar de asegurar la presencialidad en todas las provincias. Y es lo que logró. Es por eso que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial son responsables de todas las muertes evitables en la provincia de Jujuy y a nivel nacional. Entonces una vez que los tipos y estos gobiernos logran convencer a la sociedad, porque lograron convencer más allá que es una imposición, de que la única manera de seguir este sistema educativo era de manera presencial, cuando ya estaba a la vista que iba a pasar esta situación que hoy estamos viviendo, que bueno, hoy están las vacunas, que ya vamos a hablar de eso, pero para que piensen los que nos están viendo, esto se podría haber evitado. Sabemos que la educación, y nosotros somos los primeros que creemos que es importante, pero bueno, hay que también debatir qué tipo de educación, más que nada. Pero, entonces la gente en esa desesperación de que sí, tienen que ir los chicos a educarse, aparte la mala experiencia que tuvimos en el 2020, no solamente los docentes, sino fundamentalmente la familia, donde el gobierno se borró olímpicamente, no invirtió ni un peso para la cuestión de recursos tecnológicos, como ser las computadoras, como ser el internet gratuito, o sea, todo eso tuvo que salir de los bolsillos de los padres. Y a su vez, tener que hacer de maestros. Obvio, una experiencia tremenda que nadie la quiere volver a repetir. Bueno, frente a todo ese panorama, el gobierno hace una campaña enorme de que volvamos a la escuela. Pero el volver eso significaba muertes. Y es lo que estamos hablando ahora, lamentablemente. Todos los días tenemos un cálculo que por cada 33 horas muere un docente a nivel nacional. Y acá en la provincia, como bien lo decía Marcelo,
somos la provincia récord, o sea, por la cantidad de habitantes es increíble cómo mueren docentes. Aparte, hay que aclarar perfectamente, porque se agencia el gobierno de la provincia la continuidad de las clases el año pasado, de que a pesar de la pandemia se llevó a cabo justamente el ciclo escolar 2020. Si no hubiera sido por el docente y sus recursos, no se hubiera podido llegar a dar clases, ¿sí? Y no fue ni siquiera retribuido en nada el docente por lo que es la tecnología que necesita, el internet, el que muchos no tenían los aparatos necesarios para eso y se tuvieron que sustentar, sacar créditos y todo para poder dar clases. Eso nunca fue reconocido tampoco. No, o sea, nosotros como Corriente, me acuerdo que para diciembre y antes también pedíamos un bono extra para los docentes, solamente para recursos tecnológicos, porque era un gasto tremendo. Pero ahí lo que decía, por ejemplo, en vez de solucionar esa parte donde el docente le está faltando el recurso tecnológico, lo único que hace el gobierno nacional y provincial es que se endeude el docente. Encima que ya tenemos los salarios muy por abajo, casi en indigencia, nos mandaban a endeudarnos. Pero bueno, volviendo un poco más a la actualidad con esta cuestión de la presencialidad, que es un debate fuerte, porque muchos, como les decían, padres, alumnos, acá en San Pedro casualmente hubo una movilización, porque no querían tener de manera virtual. Es muy entendible por la situación que hemos vivido el año pasado. Pero nosotros, desde la Corriente Nacional Conti Santoro, decimos que la vida está primero. O sea, tenemos que pensar, y es un llamado a toda la comunidad de San Pedro de Jujuy y por supuesto de la provincia que nos están escuchando, de que la vida tenemos que saber que es una sola y que nadie te la va a devolver. Y mucho menos estos gobiernos que ellos ponen por delante sus campañas electorales. Han decidido a nivel nacional poner primero la economía y después la vida. Claramente, hoy ya estamos rondando los 77.000 muertos a nivel nacional, lamentablemente, y en Jujuy ya hemos superado los 1.100 fallecidos desde que inició la pandemia. Claramente, los que fallecen son de los sectores populares, la clase trabajadora, y eso hay que tener en cuenta. Por eso, los que estamos contra la pared somos nosotros, la familia, los trabajadores, los docentes. Entonces es un llamado a la reflexión de que más allá de que hoy salieron las vacunas por todos lados, porque eso también, hace 2 semanas no había vacunas y había rumores que se estaban escondiendo las vacunas, y bueno, evidentemente fue así, porque hoy te vacunaban por todos lados, y eso también, cuando realmente se necesitaba la vacuna, cuando nos dijeron que en febrero ya íbamos a estar vacunados todos los docentes, y ni hablar, digamos, los otros sectores, hasta lo de la salud. Ahora, esconder la vacuna es un acto criminal. Sí, totalmente. O sea, ya desde que nos mandan a la escuela y que la gente se enferme, porque nosotros decimos, no, esperemos que todos estemos vacunados y que haya realmente inmunidad y de ahí volver a la escuela. Y ahora, ¿y cómo garantizar la virtualidad? Primero, que el gobierno se haga cargo y que invierta realmente, como ellos dicen, que defienden la educación, que primero están los niños. ¿Por qué no invierten ya? Pasamos más de un año de la pandemia y sabían en sus documentos oficiales del gobierno nacional, sabían que íbamos a una bimodalidad. Entonces, si saben eso, entonces sí o sí tienen que invertir. Ellos mismos en documentos oficiales dijeron que en Argentina faltan 4 millones de computadoras para alumnos y 200.000 para docentes, y el plan de ellos de computadora para este año solamente era de 500.000 computadoras para los alumnos. Pero ni eso cumplieron, porque en Jujuy no llegó una computadora. Y entonces nos mandan en esta presencialidad asesina, pero a la vez no nos quieren volver a la virtualidad porque no han invertido un peso. Y la gente también se opone a eso porque también sabe que no fue muy buena la experiencia. Y entonces ahí tenemos que nosotros exigir, porque nosotros hay que exigir esos recursos, porque tienen que estar, si están haciendo ahora unas elecciones que no sirven para nada, desde un punto de vista nuestro, ya podemos ahondar en eso, pero hay que invertir en él. Y a la vez, también invertir en mano de obra para docentes, porque es una carga enorme para el docente la virtualidad. Hay muchos docentes desocupados que tranquilamente pueden ser ocupados y funcionen como pareja pedagógica. Eso también para pensar, y ahí existe realmente una contención para la familia y no que caiga todo el peso de esa educación virtual sobre la familia. Nosotros entendemos perfectamente lo que debe pensar un familiar que tuvo que ayudar a hacer los deberes a sus hijos y todo, y encima no tener el recurso tecnológico. Pero eso es porque hay una responsabilidad política, nacional y provincial, porque ellos son los que tienen que garantizar los recursos para que esta educación, que tendría que ser virtual en medio de una pandemia, no existe.
Bueno, era sabido ya de que venía una segunda ola. Sí. Se tendría que haber trabajado justamente en lo que es la parte tecnológica. ¿Sí? No se hizo absolutamente nada. Es más, cualquiera que veía lo que estaba pasando en Europa sabía que apenas empiecen los primeros fríos en la provincia de Jujuy se iba a desatar la segunda ola. O sea, no podía no ser reconocida esa situación y en ese respiro que nos dio el verano no se hizo absolutamente nada. Ni por la virtualidad ni por las escuelas, porque se habla de hemos recibido millones y millones de nación para la refacción de escuelas, para la construcción de escuelas, pero acá se va todo en anuncios nada más. Totalmente, o sea, la gente, los que nos están viendo, ¿cuántas veces vieron inaugurar carteles, no, al gobierno? O sea, carteles, o sea, ¿dónde está ese dinero? No sabemos. Y ahí donde, por ejemplo, estamos viviendo, tanto la primaria como la secundaria, por ejemplo, estamos un sector de docentes, los docentes, por ejemplo, del secundario, estamos viviendo una parte vamos de manera presencial y otra parte van de manera virtual. Pero por ejemplo, los que están de manera virtual, los docentes, yo en mi caso, profesor de historia, estoy en mi casa, y tenemos que darle a los padres, a los alumnos, tenemos que darle las clases desde nuestras casas y los alumnos están en su escuela. Por ejemplo, acá usted tiene una escuela al frente, pero todas las escuelas no tienen, digamos, un piso tecnológico que pueda sustentar esa virtualidad. Entonces, por supuesto, no está funcionando. Bueno, lo mismo en el caso de la primaria, los docentes que son de materias especiales están de la virtualidad, pero no funciona porque no hay recursos tecnológicos. Profesor Mamani, tenemos un oyente que se ha llegado hasta justamente a nuestra radio que también quiere aportar algo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que quería aportar, vecina? Soy docente de la escuela rural. Me desempeño en la PUNA y nosotros luchamos desde hace bastante tiempo por la virtualidad por una razón de angustia con lo que tiene que ver nuestra salud. Con respecto, quería también comentar una situación que muchas veces el gobierno dice que ampara tanto a los alumnos como a los docentes. Yo quiero decir que desde mi punto de vista no es cierto, porque el 10 de mayo, por ejemplo, yo tuve alumnos con sintomatología de COVID. Me dieron los números, llamé, me clavaron el visto, como se dice. Hasta el día de hoy el alumno nunca tuvo un PCR, no se encuentra bien ese alumno, regresa al aula nuevamente y nosotros con la angustia de saber, ¿tendrá? ¿No tendrá COVID? ¿Tendremos un rebrote en el pueblo porque hubo COVID en el pueblo? Hay muchos números a nivel provincial que no se oficializan y solamente nosotros los que estamos ahí sabemos y lo padecemos. El tema de transporte es una lucha constante porque en el caso mío y el de muchos docentes que viajan para esos lugares, tomamos 3 colectivos para poder llegar al lugar de trabajo. Ninguno de esos colectivos se sanitizan. Entonces nosotros vivimos expuestos totalmente a este bendito virus. Sí, hoy quería agregar, y muy bien ahí por la compañera, de que muchas veces tampoco se tienen en cuenta los docentes que trabajan en el sistema educativo rural. Están totalmente abandonados los compañeros, porque muchas veces, bueno, en mi caso yo trabajo en Capital, y bueno, ahora estamos acá en San Pedro, que también es una ciudad, pero ¿quién se acuerda de los compañeros que están en la Puna, que están en los valles? Entonces eso también, en la Quebrada, eso también para llamar un poco la atención, no solamente al gobierno, que son los responsables de esta situación, sino a la comunidad, de que se deben sumar a esta campaña. Está bien, ahora están las vacunas, están al medio, pero llegaron tarde, porque hoy tenemos más de 20 compañeros que han fallecido y que eran totalmente vidas que no las tendríamos que estar lamentando, que tendríamos que estar todavía dando esa pelea que siempre la damos los docentes, porque no es solamente, ahora estamos hablando de un problema concreto, pero de hace más de 6 años venimos padeciendo muchos ajustes los docentes jujeños. O sea, desde que nos quieren quitar el abono, que ya nos quitaron algunas veces, el tema del presentismo, el tema de que nuestros salarios están por el suelo, pero hay una cosa también que no me quiero olvidar, que me estaba dejando pasar, el rol traidor de los dirigentes sindicales que tenemos nosotros. Por un lado, ADEP, del nivel inicial y primario, y SEDES, del nivel secundario y superior, que eso también son responsables, que no dicen nada. O sea, parece que solamente manifiestan, por lo menos ADEP siempre veo en su página que pone que falleció tal persona o tal colega,
pero con eso no hacemos nada. El rol del gremio no es ser un obituario, sino es defender justamente los intereses, los derechos de los trabajadores docentes para que no lleguen a convertirse justamente en un número más, lamentablemente, de fallecidos. Exacto, y otra cosa más que quiero agregar, otro gremio que está cumpliendo un rol muy nefasto dentro de la educación, que son los de ATE. Hay muchos compañeros, y que nadie dice nada de los compañeros que son de servicios generales, más conocidos a veces como los porteros. Ellos también necesitan la vacunación, porque ellos también son los que hacen la limpieza general, son los que están ahí al frente cuando nosotros salimos al recreo, entran a las aulas a limpiar, o sea, están muy expuestos. Y no lo veo a ninguno de estos gremios que mencioné de hacer por lo menos un plan de lucha para decir y plantarse. Al contrario, los veo como candidatos en estas elecciones que también son parte de esta movilidad y que el virus se sigue expandiendo. Y entonces ahí también para que pensemos que no solamente responsabilidades del gobierno, que por supuesto el primer responsable porque es que nos llevó a esta situación, pero también hay gente que, como los sindicatos, que están ayudando a esta situación. Con respecto, perdón la intromisión, con respecto al tema del personal de servicio en las escuelas, nosotros padecemos con personales que dan COVID. ¿Cuál es la manifestación del gobierno? La escuela no se cierra. Ahora yo pregunto, si el personal de servicios generales tiene la obligación de mantener sanitizado el lugar, tanto para docentes como para alumnos, ¿cómo puede estar funcionando? La respuesta que se nos da, limpien ustedes. Así de sencillo. Al docente Que limpiemos nosotros las escuelas, pero las escuelas bajo ningún punto de vista se debe cerrar. Esa es la orden. Todas las reglamentaciones y circulares que salen desde el gobierno seguramente salen desde una oficina con calefacción, con todas las comodidades, como por ejemplo hacer que uno esté dando clase con 5 grados bajo cero, que es mi caso, 5 grados bajo cero, con las ventanas abiertas, los alumnos todos con frazadas, es una crueldad tremenda. Y no tenemos ningún gremio que nos ampare, ningún sindicato que vea por nosotros. Entonces estamos olvidados. Y mientras tanto el gobierno sigue apaleando no solamente al docente, a todo el pueblo jujeño. Bien, sí, la verdad que yo con porque una que veníamos acá reclamando con la compañera, que esta cuestión de la presencialidad que lleva a toda esta situación, y bueno, lo que decía la compañera del transporte, y hay que pensar también esto de las elecciones, que es tremendo de cómo están jugando con las vidas, ya no solamente con los docentes, la comunidad, sino con el pueblo en general, llevando a movilizar. Primero, pensemos, estas elecciones, ¿cuánto nos puede servir a nosotros? O sea, sabemos que hay una renovación parlamentaria, que es para la legislatura, los consejos deliberantes. Ahora, el Parlamento jujeño, que sería la legislatura, junto a los consejos, ¿han funcionado en esta pandemia? ¿Cuántas veces han sesionado? Yo recuerdo solamente 3 veces que se sesionó la legislatura jujeña, y esas 3 veces fue para votar algo que quería Gerardo Morales. Y la oposición, entre comillas, de Rivarola, que terminan votando lo que a ellos les conviene. Pero cuando trataron algo, por ejemplo, los trabajadores de la salud, que son los que han puesto el pecho en toda esta situación, que hoy la siguen haciendo y que están muy asustados, acá sobre todo en Jujuy, en San Pedro, perdón, porque estamos yendo al mismo camino del año pasado, el colapso total. Se abandonó el hospital de campaña, que yo me acuerdo que ustedes, FM La Roca, fueron los primeros que denunciaron que estaba sin ningún recurso, que después a las semanas ya empezaron a armar todo. Entonces eso, y hoy están igual. Ayer falleció una docente que trabajaba acá en la escuela comercial, al frente de la radio, y la docente falleció en Ledesma. ¿Por qué? Porque no está funcionando la terapia para COVID acá en San Pedro. O sea, todos esos recursos que necesita hoy el pueblo sanpedreño, los trabajadores, no se está invirtiendo y sí se está gastando en toda esta campaña inútil, que no sirve para nada para los trabajadores, porque no va a dar nada, porque es para renovar cargos de estos señores que no vienen haciendo nada, que no viene funcionando la legislatura. Las elecciones hoy no tendrían que estar, y hacemos un llamado urgente que hay que exigir que se suspendan las elecciones. Y acá no es solamente responsabilidad de Gerardo Morales, que está llevando adelante su circo, sino que también la oposición tendría que ponerse bien puesta, como ella decía, oposición, y bajarse las elecciones. Porque si no son cómplices, y acá estoy hablando de izquierda a derecha, ¿no? Porque acá todos están haciendo campaña. Es una posición, por lo menos de nosotros como Corriente Nacional Conti Santoro, frente a estas elecciones, porque creemos que también es parte de este crimen social que está sucediendo en la provincia de Jujuy. Profesor, realmente nos acaban de llegar otra información de que hoy falleció otro docente en Perico. Exactamente, sí, eso justo iba a mencionar, que también, y creo que es de San Salvador, y tuvo que
ir a una clínica de Perico porque no había lugar en ningún lado. O sea, realmente estamos colapsados. Y eso es lo que no quiere que el gobierno se sepa. Y los medios de comunicación son cómplices. Agradecemos que tenemos un espacio como ustedes, que nos dan y nos abren el micrófono para que realmente nos expresemos como sentimos. Porque no hay ningún medio de comunicación, y mucho menos los dirigidos por Rivarola, por los de GNF, que te dejen hablar, que son así, el Tribuno y Canal 7, por ejemplo, que te dejen decir las cosas que realmente están padeciendo los trabajadores, los docentes, la familia, y que vuelvo a reiterar, los hospitales, las clínicas están colapsadas. O sea, por eso hay gente que no muere ni en su lugar de origen, tiene que ir a morir en otros lugares, en otras clínicas abandonadas, porque estamos viviendo una situación criminal. Y a esto hay que sumarle, lamentablemente, si se llega al trágico desenlace de la muerte, de que muchas personas no tienen lo que es un servicio de sepelio. Y eso también, porque hoy por hoy sabemos que toda esa situación también están sacando ventaja a algunos empresarios con toda esta cuestión, pero bueno, eso y el Instituto de Seguro, eso es otra situación que nosotros sabemos que nuestra obra social cada vez está peor, y en esta situación ha mostrado, yo me acuerdo que estaba como caso sospechoso, me dice no te puedo hacer el PCR porque si realmente estás grave ahí sí te hago el PCR y después lo tenés que pagar, la mitad la tenés que pagar vos. O sea, esa es la obra social que tenemos, ni hablar ahora de todas estas internaciones, las denuncias que salieron de diferentes colegas porque no estaban siendo atendidos, y bueno, y hay una sociedad, y ahí se ve la sociedad, ¿no? La sociedad que tiene este señor Rivarola con el gobierno de la provincia. Porque hoy la clínica que recibe a todos los docentes o a todos los trabajadores estatales, todos son a la clínica Fátima, que es la que está en Palpalá y que es del señor Rivarola. Entonces ahí vemos también que están haciendo negocios con esta cuestión de la pandemia, y nosotros somos la frutilla porque somos los que lamentablemente estamos padeciendo esta situación, nos estamos enfermando, y no solamente los docentes, como bien lo dije al principio, enfermaron a toda la familia con esta cuestión de la presencialidad y no dar ninguna solución, porque la solución inmediata era la virtualidad, y por supuesto que seguimos exigiendo que la vacunación masiva, no solamente para los docentes, sino para toda la población. Yo me acuerdo, lo nombró hace rato, los docentes de educación, yo los veía muy combativos hace muchos años. De un tiempo a esta parte no los escucho hablar. Sí, ahí tenemos, yo por ejemplo, aparte que soy parte de la agrupación, como le decía Conti Santoro, nosotros estábamos participando entre autoconvocado y veníamos haciendo toda esta cuestión, estas movidas, porque nosotros habíamos empezado a movilizar en enero, porque había salido el decreto 1807, que era, digamos, nefasto, que vino después a traer todas consecuencias dentro de nuestro trabajo, y estábamos movilizados. Y ahí jugó un rol nefasto también la dirección, sobre todo de ADEP, porque salían a poner palo en las ruedas y cansaron a muchos compañeros, a muchos colegas, y empezaron a desmovilizar. Y eso después trajo a consecuencia que después empezaron las clases presenciales, y hay mucha gente que se moviliza, como bien decías vos, Marcelo, que gente como la compañera acá que vive en San Pedro y tiene que irse a trabajar a la Puna, y eso también empezó a llevar la poca conexión para tratar de organizarnos, pero sí, de a poco salió hace 2 semanas atrás acá en San Pedro, en la escuela técnica, en la escuela comercial José Ingeniero. Recuerdo que hicieron, por ejemplo, toda esta cuestión de cartelazos pidiendo la vacunación, bueno, después todo eso. Creo que también frente a esa demanda el gobierno tuvo que sacar esas vacunas donde las tenía y empezar a vacunar, pero de a poco creo que hacemos un llamado a toda la comunidad educativa y en particular a los docentes que tenemos que empezar a organizar, porque es la única solución que tenemos nosotros. Como bien dijimos en esta entrevista, SEDEN y ADEP están totalmente borrados y necesitamos un recambio de direcciones, porque hay que recuperar esos gremios. Realmente, esas son nuestras instituciones, que son los gremios que han creado los trabajadores, no el Parlamento, que nunca va a ser nuestro, que eso ya está a la vista, cada vez que se necesita, nunca sesiona a favor de los trabajadores, pero sí hay que empezar a recuperar el gremio, porque ahí es donde empezamos a gestionar, y por supuesto hay que discutir otro tipo de sociedad que necesitamos, porque eso también es más profundo, porque si estaríamos en otra sociedad creo que no pondrían por delante primero las necesidades comerciales o las necesidades de las ganancias, y si no pondrían por delante la vida como tendría que ser, y no estar padeciendo toda esta situación que vive hoy el docente, que viven todos los trabajadores en general, y en particular también solidarizarnos con los trabajadores de la salud, que son ellos, es tremendo. Yo soy compañero, miren, ahí les cuento algo, hay compañeros que están trabajando en el Patterson, que son trabajadores que eran del Ingenio de la Esperanza. Y bueno, lograron al menos pasar a trabajar
al hospital Patterson. A ellos, por ejemplo, le están negando a pagar el bono que están dando a nivel nacional, el bono que recibe salud. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no son trabajadores de salud, sino que son trabajadores que están prestados ahí, pero están poniendo el riesgo, como todos los trabajadores, poniendo su vida en juego, como todos los trabajadores del hospital Patterson. Por eso también solidarizarnos, creo que son más de 15 trabajadores ahí en el Patterson que están padeciendo esto, que ya han padecido la persecución de quedar sin trabajo y ahora lo están discriminando porque no son trabajadores directamente de salud, pero están haciendo trabajo de salud en el hospital Patterson. Y es la gestión radical de Bravo y de la señora que es Bichetti, que hoy es candidata, igual que el otro señor que es Gutiérrez, que han salido de esta cuestión del COE y hoy ya son políticos. Y están haciendo política cuando hay gente que se está muriendo en la provincia de Jujuy y en San Pedro. Nunca sabremos si estos docentes que han fallecido, si lo hubieran vacunado, a lo mejor no hubieran lamentablemente partido. Exacto. Pero evidentemente la falta de vacunas ha hecho de que queden indefensos. Sí, sí. Y más aún, si han escondido la vacuna, es criminal. Totalmente, no, eso no hay ninguna duda, porque como decís vos, no sabemos qué hubiera pasado con esos docentes si estarían vacunados, pero sí había, digamos, una certeza de que si no se comenzaba las clases de manera presencial y se empezaba como había sido el año pasado de manera virtual y se tenía que haber invertido toda la tecnología que necesitamos y todos los recursos humanos, que es agregar más trabajadores de la educación, de los miles que hay desocupados en la provincia de Jujuy, eso hubiese evitado toda esta gran movilidad de personas que tenemos, como bien contaba acá la compañera, de esto de transportarse en los colectivos, que no hay ningún control, que el gobierno tendría que estar garantizando que haya un control en esos lugares de tránsito, sobre todo en los colectivos. No hubiésemos llegado a esta gran, un colapso, o sea, porque ellos no quieren hacerse cargo, ¿no? Hasta el 28, que es cuando termina ese proceso electoral, la provincia pareciera que está bien, pero después del 28 vamos a ver que ahí va a salir la verdadera realidad para el gobierno. Pero bueno, nosotros tenemos que evitar eso, por eso es el llamado a los docentes, llamado a los padres, a los alumnos, a exigir que estas elecciones se suspendan, porque no tiene ningún fin para nosotros, o sea, para los trabajadores, para los que realmente necesitamos y que estamos padeciendo, o sea, solamente para beneficiar a unos cuantos candidatos que quieren llegar a esos cargos, porque después ni funciona la legislatura, no funciona el parlamento, los consejos. Entonces, por eso, llamar primero a exigir que se suspendan las elecciones, a exigir también que se suspendan las clases presenciales, como ya lo están haciendo algunas provincias, e ir a las clases virtuales exigiendo las garantías básicas, no estamos básicas, que es que cada alumno tenga una tablet o un celular o que tenga una computadora, y a la vez también el docente que no puede adquirir porque no tiene un buen sueldo, y que habiliten las páginas básicas que se necesita para trabajar en la virtualidad, y a su vez que se siga vacunando realmente como tiene que ser a todos los docentes y a toda la población y sobre todo a la familia que se expone a llevar a los hijos a la escuela y todo lo que sabemos. Pero bueno, eso sería más o menos lo que nosotros estamos exigiendo como Corriente Santoro, como Corriente Nacional Docente Conti Santoro. Profe, hubo una campaña deliberada por parte del gobierno de desprestigio hacia el rol docentes. El año pasado el rol docente puso de sí para que los chicos no perdieran el año. ¿Cómo fue el año pasado? ¿Se trabajó más de lo que es la presencialidad? Por supuesto, no, eso no hay ninguna duda. Acá bueno, seguramente la compañera también que nos sigue acompañando, ellos saben muy bien cómo fue toda esta cuestión. Pero yo quiero dejar en claro que no solamente el docente hizo el esfuerzo de atender a cualquier hora cuando te llegan los mensajes por WhatsApp, cuando te llaman los padres preocupados por alguna cuestión, que eso pasó el año pasado y que sigue pasando a veces ahora también, pero también reivindicar el rol de tantas mujeres, porque sobre todo fueron mujeres las que bancaron, las madres, hermanas, tías, abuelas, que sostuvieron esa educación virtual que funcionó mal, pero no por culpa del docente, no por culpa de la familia que no sabía, sino por culpa de un gobierno nacional y provincial que no quieren invertir realmente en la educación. Es mentira cuando dicen ellos que defienden esa educación, al contrario, a ellos, a las escuelas, lo único que les interesa, y eso es lo que no dije, me estaba olvidando, que qué rol cumple la escuela, porque normalmente uno piensa que la escuela
es para ir a adquirir conocimiento para después tener competencias para desenvolverlo en la sociedad. Pero normalmente el gobierno de las escuelas ve como una gran guardería para contener a muchas familias que no tienen ni para comer y que muchas veces las escuelas son comedores, las escuelas son, hasta funcionamos de psicólogos a veces los docentes, cuando no tendría que ser el rol eso de la educación. Pero es porque estamos en una sociedad totalmente degradada y por ende la educación también se degrada. Entonces ahí se cae la mentira del gobierno que realmente está interesado. Para eso solamente son números, solamente quiere que terminen los chicos el quinto año para decir, bueno, sí, nosotros estamos haciendo bien, pero después ¿qué futuro tienen esos chicos? Y hoy estamos padeciendo peor, para que solamente piense el papá, o piense, bueno, porque lo ven también en sus hijos. Nosotros, por ejemplo, los secundarios, para dar el caso concreto, en mi caso tengo grupo A y grupo B en un curso. Y ese contenido lo tengo que repetir siempre, el mismo contenido lo repito en la misma semana, porque son dos grupos, en vez de avanzar más en contenido, estamos disminuyendo. En la clase virtual tendremos todos los chicos y avanzaríamos más con contenido. Y es más, encima en el secundario, a estos, y eso me olvidé y ahora ya justo me acordé, quieren que se hagan las elecciones de reina. ¿Cómo? Que quieren que se hagan las elecciones de reina, como siempre se hacía en la normalidad, están ya exigiendo ya en las escuelas que se salga esta cuestión, bueno, con todos los protocolos y todo, hasta la cuestión de la carroza, que no va a ser la carroza tampoco como la de siempre, pero sí que va a ser como tipo maqueta de 5 metros en todo, no va a ser a nivel general, pero va a ir por regiones, o sea, en medio de un crimen, en medio del crimen social que estamos hablando, están exigiendo cuestiones como esta, y que también va a ser una carga para muchos docentes, porque en definitiva son los docentes que llevan adelante todas esas actividades estudiantiles en el nivel secundario, sobre todo en el capital, donde se nota más, donde hay más participación, o en los chicos también. Muchas veces yo entiendo a los chicos del secundario, que es lo más importante el quinto año y todo, pero hoy estamos medio en una crisis sanitaria enorme, pero el gobierno juega con eso. O sea, ya como salió las noticias hace dos semanas, salió que se iba a hacer las elecciones, que está el protocolo, pero bueno, ahora ya bajó todo eso a las escuelas para ver cómo se llevaría adelante la cuestión de las elecciones de reino. Pero es una locura, o sea, frente a una situación donde la gente se nos está muriendo, donde la gente se está enfermando, pensar en esta cuestión de las elecciones de reina, otra medida más, otra locura más de este gobierno. Pan y circo. Exactamente, pan y circo. Gracias, profe. Muchas gracias a ustedes.